La puerta del estudio de Televisa se cerró con un golpe seco que resonó como advertencia. María Félix cruzó el umbral con paso firme, sosteniendo un bolso de piel de cocodrilo que probablemente costaba más que el salario anual de la mitad del equipo técnico. No saludó a nadie, no sonrió. Caminó entre cables y cámaras como quien atraviesa territorio conquistado, porque para ella cualquier escenario lo era. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como esta. El aire olía a laca para el cabello, a nervios contenidos y a algo más difícil de nombrar. Una mezcla de expectativa y miedo que solo aparece cuando dos fuerzas están a punto de colisionar. Los técnicos evitaban mirarla directamente, como si sus ojos verdes pudieran atravesar el alma. Un iluminador ajustó un reflector con manos temblorosas. Una maquillista dejó caer una brocha y nadie se agachó a recogerla. Todos sabían lo que iba a pasar. Todos menos María. O quizás ella también. Lo sabía, pero simplemente no le importaba. Desde el fondo del estudio llegó una voz masculina, firme, calculadamente encantadora. Raúl Velasco, el conductor más visto de México en ese entonces, ensayaba frente al espejo iluminado. Su traje era impecable, su cabello brillaba con fijador y su sonrisa parecía esculpida a mano. Pero había algo en sus ojos, algo frío, ambicioso, hambriento. Repetía en voz baja una frase que hacía temblar a los asistentes. ¿Es cierto que María Félix solo interpreta un papel, el de mujer inalcanzable, porque en realidad teme mostrarse vulnerable? La pregunta no era casual. Era un misil con destinatario confirmado. Un productor pasó junto a María casi tropezando. «Disculpe, señora Félix», murmuró sin detenerse. Ella ni siquiera volteó. Estaba acostumbrada a que los hombres perdieran el equilibrio en su presencia, literal o metafóricamente. Se detuvo frente a un espejo lateral y se revisó el maquillaje con la parsimonia de quien sabe que la perfección no es negociable. Sus labios rojos eran una declaración de guerra. Su vestido negro, una armadura. El director del programa apareció sudando como si acabara de correr un maratón. «Señora Félix, qué honor tenerla aquí». Su voz temblaba. Solo quería comentarle que Raúl ha preparado algunas preguntas, digamos, más directas. Usted sabe, para darle dinamismo al programa. María lo miró como quien mira a un insecto interesante pero molesto. ¿Directas o irrespetuosas?, preguntó con voz tranquila, casi maternal, lo que hacía la frase aún más aterradora. El director tragó saliva. «Nada que usted no pueda manejar, señora. Es solo televisión». María sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a ninguna parte. «Todo es solo algo, hasta que deja de serlo», respondió girando sobre sus tacones. Caminó hacia el camerino mientras el director se quedaba inmóvil, preguntándose si acababa de ser amenazado o bendecido. En el camerino, una asistente joven le ofreció agua. María la rechazó con un gesto elegante. «No bebo agua antes de las batallas», dijo. La chica no supo si era una broma o una sentencia. Afuera, Raúl ensayaba de nuevo la pregunta venenosa, esta vez con más énfasis. Su equipo lo miraba con una mezcla de admiración y espanto. Sabían que estaba jugando con fuego, pero también sabían que el fuego daba rating. Un camarógrafo veterano se acercó discretamente a un compañero. «Esto va a terminar mal», susurró. El otro negó con la cabeza. «O muy mal o muy bien. Depende de quien cuente la historia después. Los minutos previos al programa en vivo siempre tienen algo de ritual funerario». Pero esa noche había algo más. Una electricidad peligrosa que hacía que hasta las luces parpadearan con inquietud. Cuando la luz roja de la cámara principal comenzó a brillar, el estudio entero contuvo el aliento. Raúl Velasco se acomodó en su silla, con la confianza de quien cree que tiene el control. María Félix entró al set como quien entra a un salón de baile, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella y de que merecía cada uno de esos ojos. Se sentó cruzando las piernas con una lentitud estudiada.
Raúl sonrió, ella no. Y entonces comenzó. La sintonía del programa apenas había comenzado a desvanecerse cuando Raúl Velasco se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Era una sonrisa profesional, amable en apariencia, pero con un filo oculto que solo los más atentos podían detectar. El público aplaudió con entusiasmo, emocionado por la presencia de María Félix, sin imaginar que estaban a punto de presenciar algo que recordarían el resto de sus vidas. Buenas noches, México, dijo Raúl con voz proyectada, cada palabra cayendo en su lugar como fichas de dominó perfectamente alineadas. Esta noche tenemos el honor de recibir a una mujer que no necesita presentación, pero que quizás sí necesita explicación. El público rió nerviosamente. María permaneció inmóvil, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. Sus ojos verdes no parpadeaban. Raúl continuó. María Félix, la doña, la mujer más bella de México, la leyenda viviente. Hizo una pausa calculada. Pero dígame, señora Félix, ¿cómo se siente interpretar siempre el mismo personaje? El del ícono inalcanzable. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. El estudio se tensó. Un técnico detuvo el movimiento de su cámara a medio camino. Una maquillista en el lateral apretó el cepillo que sostenía. María no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera, se expandiera, ocupara cada rincón del estudio hasta que Raúl comenzó a sentirse incómodo. Entonces habló. Raúl, dijo ella con voz suave pero firme, como terciopelo sobre acero. No interpreto personajes en la vida real. Soy quien soy. Si eso te parece un papel, quizás es porque no estás acostumbrado a ver mujeres que no necesitan disculparse por existir. El público contuvo la respiración. Raúl sintió el primer golpe, pero intentó mantener la compostura. Sonrió de nuevo, aunque esta vez la sonrisa era ligeramente forzada. Claro, claro, respondió rápidamente. Pero usted debe admitir que hay una diferencia entre la María Félix de las películas y la mujer real. ¿O acaso todo es parte de la actuación? Había veneno en la pregunta, y María lo sabía. Se reclinó ligeramente en su asiento, cruzando las piernas en dirección opuesta, un movimiento que parecía casual, pero que dominaba el espacio visual del encuadre. La cámara la siguió instintivamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Raúl?, preguntó ella con una tranquilidad devastadora. Yo nunca he tenido que fingir fortaleza. Tú, en cambio, finges valentía haciendo preguntas que crees inteligentes cuando en realidad solo buscas un titular para mañana. El estudio estalló en un murmullo ahogado. Raúl parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su sonrisa vacilaba como una llama en el viento. Intentó recuperar el control. Señora Félix, solo estoy haciendo mi trabajo como periodista. El público merece conocer a la mujer detrás del mito. María lo miró como una emperatriz miraría a un bufón que acaba de contar un chiste mediocre. ¿Periodista?, repitió ella lentamente, saboreando la palabra. Un periodista busca la verdad. Tú buscas la controversia. No es lo mismo. La diferencia entre ambos es la misma que hay entre un cirujano y un carnicero. Ambos usan cuchillos, pero solo uno sabe dónde cortar. El público explotó. Algunos aplaudieron, otros se llevaron las manos a la boca, otros simplemente se quedaron boquiabiertos. Las cámaras temblaron ligeramente porque hasta los operadores estaban en shock. Raúl sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había planeado este momento durante semanas, había ensayado las preguntas, había imaginado titulares triunfantes, pero ahora estaba siendo desarmado en vivo ante millones de personas por una mujer que no necesitaba levantar la voz para demoler imperios. Intentó un último ataque desesperado. Pero señora Félix, la gente dice que usted es arrogante, que se cree superior. María sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña,
casi imperceptible, pero letal. No me creo superior, Raúl. Simplemente no me creo inferior. Y si eso te parece arrogancia, es porque has confundido la humildad con la humillación. El estudio entero pareció inclinarse hacia ella. Raúl ya no sonreía. Su rostro había perdido color. El director, fuera de cámara, hacía señas desesperadas para ir a comerciales, pero nadie se atrevía a cortar. Esto era historia en vivo. México entero estaba pegado a la pantalla. Y María Félix aún no había terminado. Raúl Velasco intentó recomponerse ajustándose el nudo de la corbata, un gesto nervioso que delató su incomodidad ante las cámaras. La luz del estudio parecía más intensa ahora, más cruda, como si los reflectores hubieran decidido exponerlo sin piedad. María permanecía serena, con esa calma que solo poseen quienes han enfrentado tempestades mucho peores que un conductor de televisión con ego inflado. El público seguía en silencio, un silencio tenso, eléctrico, como el que precede a los terremotos. Raúl respiró hondo y decidió cambiar de estrategia. Si no podía atacarla directamente, intentaría desestabilizarla con preguntas personales. Señora Félix, dijo intentando recuperar el tono profesional, es bien sabido que usted ha tenido relaciones con hombres muy poderosos. ¿No cree que parte de su éxito se debe más a sus conquistas que a su talento? El estudio entero pareció detenerse. Hasta el aire acondicionado dejó de hacer ruido. Los técnicos se miraron entre sí con expresiones de no puedo creer que acaba de decir eso. Una mujer en la audiencia negó con la cabeza, indignada. Un hombre en la primera fila susurró a su esposa, «Este tipo está cavando su propia tumba». María no se inmutó. De hecho, su expresión se suavizó ligeramente, como si acabara de escuchar algo predecible y aburrido. «Raúl», comenzó ella con voz pausada, «los hombres poderosos no me hicieron exitosa. Yo los hice inolvidables. Hubo quienes compartieron mi vida y se convirtieron en parte de la historia. Pero no me confundas, ninguno de ellos me construyó. Yo ya estaba hecha cuando llegaron». La frase atravesó el estudio como un relámpago. El público estalló en aplausos. Algunas mujeres se pusieron de pie. Los hombres aplaudían con una mezcla de admiración y temor reverencial. Raúl sintió que perdía más terreno. «Pero usted debe reconocer», insistió con voz cada vez más aguda, «que México tiene una imagen de usted como una mujer difícil, complicada. ¿No le preocupa lo que la gente piensa?». María lo miró fijamente, sin pestañear, sin mostrar ni un ápice de duda. «¿Qué me preocupe lo que piensen?», repitió ella como si estuviera considerando la idea por primera vez. «Raúl, si yo hubiera vivido preocupándome por lo que piensa la gente, habría terminado siendo exactamente lo que esperaban que fuera, pequeña, callada, obediente. Pero elegí ser quien soy. Y si eso incomoda a algunos, es su problema, no el mío». Raúl intentó interrumpirla, pero María levantó una mano con autoridad absoluta. Él se calló inmediatamente, como un niño regañado. Ella continuó, «Tú me preguntas si me preocupa lo que piensen. Déjame preguntarte algo a ti. ¿Te preocupa lo que yo pienso de ti en este momento? Porque déjame decirte algo, Raúl. No estoy impresionada». El golpe fue devastador. El público rugió. Raúl abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro enrojeció. Sus manos temblaban ligeramente sobre las tarjetas que sostenía. María se inclinó hacia adelante, acercándose a él con una elegancia felina. «Y ya que estamos siendo honestos», continuó, «déjame decirte algo más. Tú me invitaste a este programa pensando que ibas a exhibirme, que ibas a desenmascarar a la doña. Pero lo único que has logrado es mostrarle a México quién eres tú. Un hombre que necesita humillar a una mujer para sentirse importante. Eso no es periodismo, Raúl. Eso es cobardía disfrazada de profesionalismo». El estudio estalló de nuevo. Esta vez los aplausos eran ensordecedores. Raúl intentó hablar, intentó defenderse, pero su voz se perdió entre el estruendo. El director,
fuera de cámara, ya había aceptado que esto no tenía vuelta atrás. Esto era un naufragio en vivo. Un camarógrafo acercó el lente al rostro de María. Sus ojos brillaban, no con ira, sino con una especie de satisfacción tranquila. No había victoria arrogante en su expresión, solo la certeza de quien acaba de poner las cosas en su lugar. Raúl, derrotado, miró sus tarjetas como si buscara un salvavidas. Finalmente murmuró: «Vamos a un corte comercial». La luz roja se apagó. El estudio se sumió en un caos contenido. Los técnicos no sabían si aplaudir o esconderse. El público comenzó a murmurar entre sí, repitiendo las frases de María como mantras. Y Raúl Velasco, el conductor más poderoso de la televisión mexicana, se quedó sentado en su silla, consciente de que acababa de perder algo que nunca recuperaría: su autoridad. El corte comercial trajo un respiro falso, como cuando el boxeador regresa a su esquina, sabiendo que el siguiente round será peor que el anterior. En el estudio, la tensión no disminuyó, simplemente cambió de forma. Los asistentes corrían de un lado a otro sin propósito real, solo para evitar la incomodidad de quedarse quietos. Raúl Velasco permanecía inmóvil en su silla, mirando al vacío, con el rostro de alguien que acaba de despertar de una pesadilla y descubre que sigue adentro. Una maquillista se acercó tímidamente para retocar el sudor de su frente. Él la apartó con un gesto brusco. «No me toques», dijo en voz baja pero cortante. La chica retrocedió asustada. María, en cambio, se retocaba los labios con un espejito de mano como si estuviera en la privacidad de su tocador. No había prisa en sus movimientos, no había nerviosismo. Un asistente le ofreció agua. Ella aceptó con un gracias que sonó más cálido que cualquier palabra que hubiera dirigido a Raúl en los últimos 20 minutos. El director se acercó a Raúl con pasos inseguros. «Raúl, quizás deberíamos suavizar el tono, cambiar de tema, hablar de sus películas, de su carrera». Raúl lo miró como si le hubiera sugerido rendirse ante el enemigo. «No», respondió secamente, «esto no termina así». El director tragó saliva. «Como quieras, pero te advierto que ella te está comiendo vivo». Raúl apretó los puños. «Ya lo sé», susurró. «Pero si me rindo ahora, mañana seré el hazmerreír de todo México. Prefiero hundirme peleando». Era una lógica trágica, la del orgullo herido que prefiere la destrucción total antes que la humillación pública. Pero Raúl no entendía algo fundamental. La humillación ya había ocurrido. Lo que venía ahora era solo el epílogo. La cuenta regresiva terminó. 3, 2, 1. La luz roja volvió a encenderse. El programa regresó al aire y con él, la ejecución pública continuó. Raúl intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, forzada, patética. «Estamos de vuelta con María Félix», dijo con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba en los bordes. «Señora Félix, antes del corte usted mencionó que no le preocupa lo que piense la gente. Pero dígame, ¿nunca ha sentido soledad? ¿Nunca ha deseado ser una mujer normal?» Era un intento desesperado de encontrar vulnerabilidad, de humanizarla para el público, de convertir a la diosa en mortal. Pero María conocía ese juego mejor que nadie. «¿Normal?», repitió ella como si estuviera probando una palabra extranjera. «¿Y qué es ser normal, Raúl? ¿Ser invisible? ¿Ser olvidable? ¿Pedir permiso para existir? Si eso es normalidad, entonces no. Nunca he querido serlo». Raúl insistió, aferrándose a su última carta. «Pero todas las mujeres quieren ser amadas, ¿no? ¿No le gustaría tener una familia, hijos, una vida tranquila?» María lo miró con algo parecido a la lástima. «Raúl, las mujeres no nacimos para cumplir tus expectativas de lo que deberíamos querer. Yo he sido amada, profundamente amada, y he amado. Pero nunca confundí el amor con la domesticación. Tú me preguntas si quiero una vida tranquila. ¿Para qué? La tranquilidad es para quienes no tienen nada que decir. Yo tengo mucho que decir».
El público estalló de nuevo. Las mujeres aplaudían de pie. Los hombres, algunos incómodos, otros fascinados, también aplaudían. Raúl sintió que las paredes del estudio se cerraban sobre él. Hizo un último intento, casi suplicante. Pero señora Félix, ¿no cree que su actitud aleja a la gente? ¿Que su fortaleza puede ser vista como frialdad? María se puso de pie lentamente. El movimiento fue tan inesperado que las cámaras tardaron un segundo en seguirla. Se alisó el vestido con elegancia y miró directamente a la cámara principal, no a Raúl. México, dijo con voz clara, dirigiéndose a millones de personas. Si ser fuerte es ser fría, entonces que así sea. Prefiero ser una mujer fría que camina con la cabeza en alto, que una mujer cálida que camina de rodillas. El estudio tembló. El aplauso fue atronador. Raúl se hundió en su silla, derrotado. María volvió a sentarse, cruzó las piernas y sonrió apenas. Raúl intentó hablar, pero su voz se quebró. El director, viendo el desastre, hizo la señal de corte, pero ya era demasiado tarde. La leyenda acababa de crecer hasta el infinito. Cuando la luz roja finalmente se apagó, el estudio quedó sumido en un silencio extraño, como el que sigue a una tormenta devastadora. Nadie sabía qué hacer, qué decir, ni siquiera dónde mirar. Los técnicos comenzaron a recoger cables con movimientos mecánicos, evitando cruzar miradas. El público permanecía en sus asientos, todavía procesando lo que acababa de presenciar. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente negaban con la cabeza, incrédulos. Raúl Velasco se levantó de su silla con la rigidez de alguien que acaba de envejecer 10 años en 30 minutos. No miró a María, no miró a nadie. Caminó hacia su camerino con pasos pesados, derrotados, mientras su equipo lo observaba con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Un asistente intentó acercarse. «Raúl, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» «Déjame solo», respondió él sin detenerse. La puerta del camerino se cerró con un golpe que resonó en todo el pasillo. Adentro, Raúl se desplomó en una silla frente al espejo iluminado. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre humillado, destruido en vivo ante millones de personas. Se aflojó la corbata con manos temblorosas y cerró los ojos. Mañana todos hablarán de esto, pensó. Mañana seré el hazmerreír. María, en cambio, salió del estudio con la misma elegancia con la que había entrado. No había triunfalismo en su rostro, no había arrogancia. Simplemente caminaba como siempre lo hacía, consciente de su poder, pero sin necesidad de celebrarlo. Una empleada de limpieza se detuvo al verla pasar. «Señora Félix», le dijo con voz tímida, «usted es mi heroína. Gracias por decir lo que todas pensamos». María se detuvo y sonrió con genuina calidez. «No digas eso, mija. No necesitas heroínas. Solo necesitas recordar que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeña». La mujer asintió con lágrimas en los ojos. María continuó su camino. Afuera del estudio, una pequeña multitud ya se había congregado. No eran admiradores ocasionales, eran mujeres de todas las edades, algunas con sus hijos, otras con sus madres. Habían salido corriendo de sus casas después de ver el programa. Necesitaban verla, necesitaban decirle que lo que acababa de hacer importaba. «Doña María», gritó una mujer desde la multitud, «gracias por defendernos a todas». María se detuvo, miró a la mujer, luego al resto de la multitud, levantó una mano en señal de saludo. «No vengan a agradecerme», dijo con voz firme pero amable. «Vayan a casa y recuerden que ustedes también merecen respeto. No esperen que alguien más pelee sus batallas. Peléenlas ustedes». La multitud estalló en aplausos. María subió a su auto y se alejó lentamente. A través de la ventana observó las calles de la Ciudad de México. Las luces se encendían una por una, como estrellas cayendo en reversa. Sabía que en miles de hogares, en ese preciso momento, familias enteras estaban comentando lo que acababa de pasar.
En una casa modesta del centro, un padre apagó el televisor y miró a su hija adolescente. Eso es carácter, mija. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. La chica asintió en silencio, grabando el momento en su memoria. En un bar en la colonia Roma, un grupo de hombres discutía acaloradamente. Se lo buscó, dijo uno. No puedes tratar así a María Félix y esperar salir ileso. Otro negó con la cabeza. No es solo eso. Es que ella tiene razón. Ese tipo solo quería hacerse famoso a costa de ella. Y le salió el tiro por la culata. En una redacción de periódico, los reporteros escribían frenéticamente. El titular ya estaba decidido. María Félix destroza a conductor en vivo. La leyenda crece. Un editor veterano leyó el borrador y negó con la cabeza. No, dijo. Ese titular es tibio. Cámbienlo. María Félix le recuerda a México lo que es la dignidad. Eso es lo que pasó esta noche. Los teléfonos de las estaciones de radio comenzaron a sonar sin parar. La gente llamaba para opinar, para repetir las frases de María, para exigir que se volviera a transmitir el programa. Los locutores improvisaban debates en vivo. ¿Fue demasiado dura? ¿O simplemente dijo lo que todos pensábamos? Las opiniones estaban divididas, pero había algo en lo que todos coincidían. Lo que acababa de pasar no era solo una entrevista, era un momento histórico. Al día siguiente, México amaneció hablando de una sola cosa. En las taquerías, en los mercados, en las oficinas, en las escuelas, en cada rincón del país, la conversación giraba en torno a lo mismo. ¿Viste a María Félix anoche? Lo destruyó. Los periódicos volaban de los puestos. Los vendedores no daban abasto. Todos querían leer los detalles, las frases textuales, las reacciones. Algunos diarios publicaron transcripciones completas del intercambio. Otros se limitaron a titulares enormes que ocupaban media portada. El más conservador, el Universal, intentó mantener un tono neutral. María Félix responde a conductor de televisión. Pero incluso en las páginas interiores, el tono cambiaba. Los columnistas escribían con admiración apenas contenida. En cambio, el Popular, siempre más atrevido, publicó un titular que se convirtió en leyenda. La doña pone en su lugar a Raúl Velasco. México aplaude de pie. La fotografía que acompañaba el artículo era devastadora. María, elegante, serena, mirando directamente a la cámara. Raúl, en segundo plano, con expresión derrotada. La imagen decía más que 1000 palabras. Las radios dedicaron programas completos al tema. Los locutores repetían las frases más impactantes una y otra vez. Prefiero ser una mujer fría que camina con la cabeza en alto, que una mujer cálida que camina de rodillas. Los hombres poderosos no me hicieron exitosa. Yo los hice inolvidables. No me creo superior. Simplemente no me creo inferior. Cada frase se repetía como un himno. Las mujeres las memorizaban, las escribían en sus diarios, las compartían con sus amigas. Era como si María hubiera puesto en palabras algo que todas habían sentido, pero nunca se habían atrevido a decir. En las peluquerías, las conversaciones eran casi idénticas. ¿Viste cómo lo dejó callado? Ese hombre pensó que iba a humillarla y terminó humillándose él solito. Una mujer mayor, sentada bajo el secador, negaba con la cabeza con una sonrisa. Esa es la doña. Nadie la doblega. Nadie. En las oficinas, las secretarias comentaban en voz baja durante los recesos. Mi jefe dijo que María fue muy agresiva, contó una. Yo le dije que si un hombre hubiera respondido así, lo habrían llamado firme. Pero como es mujer, la llaman agresiva. Sus compañeras asintieron. Exacto. Doble estándar. En los barrios populares la reacción era más visceral. Un grupo de albañiles descansaba a la sombra de un edificio en construcción. Órale, esa vieja sí tiene pantalones, dijo uno entre risas. Otro lo corrigió. No, compa. Tiene dignidad.
¿Qué es mejor? El primero reflexionó un momento y asintió. Tienes razón. Eso es lo que tiene. Dignidad. Mientras tanto, Raúl Velasco no salió de su casa en todo el día. Las llamadas no paraban. Productores, amigos, familiares, todos querían saber cómo estaba, qué iba a hacer, si pensaba responder. Él no contestaba. Se había encerrado en su estudio con órdenes estrictas de no ser molestado. Su esposa intentó hablar con él a través de la puerta. Raúl, tienes que salir. No puedes esconderte para siempre. No me estoy escondiendo, respondió él con voz ronca. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para inventar una respuesta, para salvar tu imagen. Ya no hay nada que salvar, admitió él en voz baja. Me destrozó. Y lo peor es que tenía razón. Su esposa guardó silencio. No sabía qué decir, porque en el fondo ella también había visto el programa, y ella también sabía que María tenía razón. En Televisa las reuniones de emergencia se sucedían una tras otra. Los ejecutivos intentaban decidir qué hacer. ¿Despedimos a Raúl? ¿Lo suspendemos? ¿Hacemos como que nada pasó? Un directivo anciano de los fundadores negó con la cabeza. No podemos despedirlo. Sería admitir que perdió. Y si admitimos eso, perdemos nosotros también. Otro ejecutivo más joven intervino. Pero tampoco podemos ignorarlo. Todo México vio lo que pasó. El viejo suspiró. Entonces lo único que podemos hacer es esperar, dejar que pase el tiempo. La gente olvida. El joven lo miró con escepticismo. No estoy tan seguro. Creo que esto no se va a olvidar. Tenía razón, porque mientras ellos discutían estrategias de daño-control, en todo México la leyenda de María Félix crecía. Ya no era solo una actriz, era un símbolo, y los símbolos no se olvidan. Pasaron 3 días y la historia no solo no se había apagado, sino que ardía con más fuerza. Las revistas semanales salieron a la venta con portadas dedicadas exclusivamente al enfrentamiento. María Félix en primer plano, con ese gesto sereno que ya era icónico. Los titulares variaban, pero el mensaje era el mismo. La doña enseña una lección de dignidad. Cuando la leyenda habla, México escucha. La mujer que no se arrodilla ante nadie. Las ventas rompieron récords. Los kioscos se quedaban sin ejemplares antes del mediodía. La gente compraba 2, 3 copias. Una para guardar, otra para regalar, otra para enviar a familiares en provincia. Era más que un evento mediático. Era un momento cultural. En los cines, antes de las funciones, la gente comentaba. Algunos habían grabado el programa en sus videocaseteras y lo habían vuelto a ver varias veces. Analizaban cada gesto, cada pausa, cada palabra. Fíjate cómo lo mira cuando dice eso. No parpadea. Eso es poder. Y cuando se levanta de la silla, el tipo se encoge. ¿Lo viste? Las universidades organizaron debates espontáneos. En la Facultad de Filosofía de la UNAM, un grupo de estudiantes discutía acaloradamente. ¿Fue un acto feminista? Claro que sí. Defendió su derecho a existir sin pedir permiso. Pero ella nunca se ha declarado feminista. No necesita declararse nada. Sus actos hablan. Eso es más importante que las etiquetas. En las escuelas secundarias, las maestras usaban el incidente como ejemplo. Esto, chicas, les decían a sus alumnas. Esto es lo que significa defenderse con inteligencia, no con gritos, no con violencia, con palabras precisas. Las niñas tomaban notas, memorizaban frases, imaginaban un futuro donde ellas también pudieran responder así cuando alguien intentara minimizarlas. Mientras tanto, Raúl Velasco finalmente salió de su encierro. Tenía que regresar al programa. No podía esconderse para siempre. Pero cuando llegó al estudio, algo había cambiado. Los técnicos lo saludaban con menos entusiasmo. Los productores lo miraban con algo parecido a la lástima. Y cuando se sentó en la silla donde había sido humillado, sintió que el mueble aún conservaba el peso de la derrota.
El programa de esa semana fue tenso, incómodo. Raúl intentó actuar con normalidad, pero su sonrisa no convencía. Sus chistes caían en el vacío. Cuando intentó hacer una pregunta provocativa a un invitado, el público reaccionó con silencio incómodo. Ya no le perdonaban nada, ya no confiaban en él. Un reportero se atrevió a preguntarle en una conferencia de prensa: «Raúl, ¿vas a responder a lo que dijo María Félix?». Él intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. «No tengo nada que responder. Fue una entrevista apasionada. Esas cosas pasan en televisión en vivo». Pero el público no le creyó. Los periodistas tampoco. Todos sabían que no había sido solo una entrevista apasionada. Había sido una ejecución pública. Y el ejecutado había sido él. María, en cambio, seguía con su vida como si nada hubiera pasado. No dio entrevistas sobre el tema. No hizo declaraciones. No alimentó el morbo. Simplemente continuó siendo quien era. Asistió a una premier de cine con su elegancia habitual. Firmó autógrafos. Sonrió para las cámaras. Y cuando algún reportero intentaba preguntarle sobre Raúl, ella respondía con una frase simple: «Ya dije lo que tenía que decir. No hay nada más que agregar». Esa actitud, lejos de apagar el fuego, lo alimentaba, porque demostraba que para ella, lo ocurrido no había sido un evento trascendental. Había sido simplemente un momento más en su vida, un momento en el que tuvo que poner límites, y lo hizo. Punto. En las cantinas, los hombres mayores discutían con nostalgia. Esa es la diferencia entre las mujeres de antes y las de ahora. Las de antes tenían clase, tenían presencia. Un joven los interrumpió. «No es cuestión de antes o ahora. Es cuestión de carácter. Y María Félix tiene carácter de sobra». Los viejos asintieron, reconociendo la verdad en sus palabras. En una casa en Guadalajara, una abuela llamó a su nieta. «Ven, mija, quiero que veas esto». Le mostró el periódico con la foto de María. «Quiero que recuerdes esta imagen. Cuando crezcas, cuando alguien intente hacerte sentir pequeña, acuérdate de esta mujer. Acuérdate de que las mujeres no nacimos para agachar la cabeza». La niña, de apenas 10 años, observó la foto con atención. Guardó el recorte en su cuaderno. Años después, cuando se convirtió en abogada, ese recorte seguía pegado en su oficina. 2. Semanas después del incidente, algo inesperado sucedió. Raúl Velasco fue suspendido temporalmente de su programa. Oficialmente, Televisa anunció que se trataba de unas vacaciones planeadas, pero todos sabían la verdad. El rating había caído. Los patrocinadores estaban nerviosos. Y lo más importante, el público había perdido la confianza. Un conductor reemplazó a Raúl durante 3 semanas. Era un hombre más joven, más cauteloso, más respetuoso con sus invitados. El contraste era evidente. Y el mensaje, implícito pero claro. La era de la provocación barata había terminado. María Félix no fue ajena a estos cambios, pero tampoco les prestó demasiada atención. Estaba ocupada filmando una nueva película en Acapulco. Entre toma y toma, descansaba bajo una sombrilla leyendo guiones. Un día, el director se acercó nervioso. «Doña María, tengo que decirle algo». Raúl Velasco llamó a la producción. «Quiere hablar con usted». María levantó la vista del guión, sorprendida. «¿Raúl? ¿Para qué?» «No lo sé. Solo dijo que era importante». Ella reflexionó un momento. Luego asintió. «Pásamelo». El director le entregó el teléfono portátil, una novedad tecnológica en aquellos tiempos. María se alejó unos pasos para tener privacidad. «Bueno», dijo con voz neutra. «Señora Félix». La voz de Raúl sonaba cansada, derrotada. «Soy Raúl Velasco». Hubo un silencio. María esperó. No iba a facilitarle las cosas. «Yo solo», continuó él con dificultad. «Quería disculparme. Me equivoqué. No debí tratarla así». María no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, se hiciera incómodo.
Finalmente habló. Raúl, no necesito tus disculpas. Lo que necesito es que entiendas algo. Tú no me faltaste el respeto solo a mí. Nos faltaste el respeto a todas las mujeres que alguna vez han sido cuestionadas por ser fuertes. Él guardó silencio al otro lado de la línea. Ella continuó. Pero te voy a decir algo más. Ese programa me hizo un favor. Me recordó por qué nunca he pedido permiso para ser quien soy, y espero que a ti también te haya enseñado algo. ¿Qué cosa?, preguntó él con voz casi inaudible. Que el respeto no se negocia, o se da o se pierde, pero nunca se mendiga. Hubo otro silencio. Luego Raúl dijo simplemente, «Gracias, señora Félix», y colgó. María devolvió el teléfono al director. «¿Todo bien?», preguntó él con curiosidad. Ella asintió. «Todo perfecto. Regresemos a trabajar». Nunca volvieron a hablar del tema. Meses después, Raúl regresó a su programa. Pero nunca fue el mismo. Se volvió más cuidadoso, más medido. Evitaba las preguntas provocativas. Trataba a sus invitados con más respeto. Algunos decían que había perdido su chispa. Otros decían que finalmente había encontrado su humanidad. María, mientras tanto, continuó su vida con la misma intensidad de siempre. Filmó películas, asistió a eventos, viajó por el mundo. Y cada vez que alguien mencionaba aquella noche en Mintos Televisión, ella sonreía apenas y decía, «Fue solo un recordatorio de que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño, ni en televisión ni en ningún otro lugar». Con el tiempo, el incidente se convirtió en parte del folclore mexicano. Se contaba en reuniones familiares, se enseñaba en clases de comunicación, se analizaba en documentales. Nuevas generaciones descubrían la grabación y se quedaban fascinadas. ¿En serio esto pasó en vivo? ¿En serio nadie la detuvo? Sí, respondían los mayores con orgullo, porque esa era María Félix. Y cuando María hablaba, México escuchaba. Años después, cuando Raúl Velasco se retiró de la televisión, en una de sus últimas entrevistas le preguntaron, «¿Cuál fue el momento más difícil de tu carrera?». Él no dudó. «Cuando intenté ser más listo que María Félix. Aprendí que hay batallas que es mejor no pelear, y hay personas ante las que es mejor solo inclinarse con respeto». El entrevistador sonrió. «¿Y lo harías diferente ahora?». Raúl asintió con tristeza. «Absolutamente. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La leyenda ya estaba escrita. Y en esa leyenda, María Félix había ganado no solo una batalla, sino la guerra entera. Porque no había peleado por ego, había peleado por dignidad. Y la dignidad, cuando es defendida con inteligencia y firmeza, siempre triunfa». Pasaron los años y la historia continuó creciendo. Se convirtió en una de esas anécdotas que definen épocas, que marcan generaciones. En las escuelas de periodismo se estudiaba como ejemplo de lo que no se debe hacer. En las escuelas de actuación se analizaba como muestra de presencia escénica. En las conversaciones cotidianas se repetía como recordatorio de que la dignidad no tiene precio. Un día, décadas después del incidente, una joven periodista consiguió una entrevista con María Félix. Era para un documental sobre iconos mexicanos. La chica estaba nerviosa, emocionada, aterrada. María la recibió en su casa con la elegancia de siempre. A pesar de los años, seguía siendo imponente, magnética. Se sentaron en una terraza con vista a la ciudad. El sol de la tarde bañaba todo con luz dorada. La periodista, después de las preguntas habituales sobre cine y carrera, finalmente se atrevió. «Doña María, tengo que preguntarle sobre aquella noche con Raúl Velasco». María sonrió una sonrisa que contenía décadas de memoria. Sabía que llegaríamos a eso. La periodista se sonrojó. «Lo siento, pero es que ese momento es tan importante. Tantas mujeres lo citan como un punto de inflexión en sus vidas». María asintió lentamente. «Lo sé, me lo dicen todo el tiempo, y siempre me sorprende». «¿Por qué?», preguntó la periodista.
porque para mí fue simplemente un momento de honestidad. No planeé nada. No ensayé respuestas. Solo respondí a la agresión con verdad. Nada más. Pero eso es justamente lo poderoso, insistió la joven, que no lo planeaste, que fue auténtico. María la miró con atención. Tienes razón. Pero déjame decirte algo que pocas personas entienden. Ese momento no fue solo sobre Raúl o sobre mí, fue sobre todas las veces que alguien intentó hacerme sentir menos de lo que soy. Todas las veces que esperaron que bajara la cabeza, que pidiera perdón por existir, que me hiciera pequeña para que otros se sintieran grandes. ¿Y por qué cree que resonó tanto? María reflexionó un momento. Porque todas las mujeres, y muchos hombres también, han sentido lo mismo. Todos hemos estado en situaciones donde alguien intenta ponernos en nuestro lugar, y ese lugar siempre es abajo, siempre es callado, siempre es invisible. La periodista tomaba notas frenéticamente. María continuó. Lo que pasó esa noche fue que yo decidí que mi lugar no era el que Raúl había elegido para mí. Mi lugar era el que yo misma había construido, y lo defendí. ¿Sintió miedo? Nunca, respondió María sin dudar, porque el miedo solo existe cuando te importa la aprobación ajena. Y yo dejé de buscar aprobación hace mucho tiempo. La periodista cerró su libreta por un momento. Doña María, ¿qué les diría a las mujeres jóvenes que enfrentan situaciones similares hoy? María se inclinó hacia adelante con una intensidad que la hacía parecer décadas más joven. Les diría que el respeto no se pide, se impone, no con violencia, no con gritos, sino con la firmeza de quien sabe su valor. Les diría que nunca esperen que alguien más defienda su dignidad, es su responsabilidad. Y les diría que está bien ser difícil, está bien ser complicada, está bien no complacer a todo el mundo, porque al final, las mujeres que cambian el mundo no son las que se quedan calladas. Son las que hablan aunque tiemble el suelo. La periodista tenía lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. María sonrió con calidez. No me agradezcas. Solo vive con dignidad. Esa es la mejor forma de honrar lo que pasó aquella noche. La entrevista terminó poco después. Pero esas palabras como las de aquella noche legendaria viajaron rápido. El documental se estrenó meses después y rompió récords de audiencia. Las frases de María se viralizaron de nuevo, esta vez en redes sociales, en memes, en videos inspiracionales. Una nueva generación descubrió a la doña y se enamoró no solo de su belleza, sino de su fuerza. En preparatorias y universidades, las estudiantes colgaban pósters de María Félix con sus frases más icónicas. El respeto no se negocia. No me creo superior, simplemente no me creo inferior. Prefiero ser fría y caminar con la cabeza en alto. Los movimientos feministas la adoptaron como símbolo. Organizaban marchas con pancartas que llevaban su rostro, no porque María se hubiera declarado feminista, sino porque había vivido como tal. María Félix falleció años después, en 2002, rodeada del amor de quienes la conocieron de verdad. Su muerte conmocionó a México. Las calles se llenaron de gente llorando. Los periódicos dedicaron ediciones especiales. La televisión transmitió especiales durante días. Pero lo más notable fue lo que pasó en las redes sociales emergentes, en los foros de Internet, en las conversaciones que se multiplicaban por el mundo digital. Miles de mujeres compartían la misma historia. Aquella noche con Raúl Velasco cambió mi vida. Me enseñó que podía defenderme. Me mostró que la elegancia y la firmeza no son opuestas. Me dio valor. Los testimonios eran infinitos. Una abogada en Monterrey escribió: Cuando mi jefe intentó intimidarme en una junta, recordé a María Félix. Respondí con calma y precisión. Gané el caso y su respeto. Una maestra en Oaxaca contó: Les enseño ese video a mis alumnas cada año. Quiero que sepan que las mujeres no nacimos para ser silenciadas.
Una empresaria en Guadalajara confesó: «Tengo la frase "prefiero ser fría" y caminar con la cabeza en alto grabada en mi oficina. Es mi recordatorio diario». Raúl Velasco, por su parte, había fallecido años antes. En su funeral, algunos colegas mencionaron el incidente. Fue un hombre de televisión, dijeron. Cometió errores, pero también hizo historia. Quizás su mayor lección fue aprender de sus errores. Su familia guardó silencio sobre el tema, pero todos sabían que aquella noche había marcado no solo su carrera, sino su vida entera. Había aprendido, dolorosamente, que hay personas ante las que uno simplemente no puede ganar, no porque sean invencibles, sino porque tienen algo más poderoso que la astucia o la preparación, tienen verdad. Y hoy, décadas después, la historia sigue viva. Se cuenta en podcasts, en documentales, en videos de YouTube que acumulan millones de vistas. Los comentarios son siempre los mismos. Esto es legendario. Así es como se defiende la dignidad. María Félix es eterna. En las escuelas, los maestros la usan como ejemplo de integridad. En las empresas, los capacitadores la citan en seminarios de liderazgo. En las casas, las abuelas le cuentan la historia a sus nietas. Y la lección siempre es la misma. No importa quién seas, no importa qué tan poderoso sea quien te enfrenta. Si tienes la verdad de tu lado y la valentía de decirla, puedes mover montañas. Porque aquella noche, en un estudio de televisión, ante millones de personas, María Félix no solo defendió su nombre, defendió el derecho de todas las mujeres a existir sin pedir permiso, a ser fuertes sin disculparse, a caminar con la cabeza en alto sin importar quién intente derribarlas. Y ese mensaje, tan simple y tan poderoso, es la razón por la que la historia nunca muere. Porque no es solo la historia de María Félix, es la historia de cada persona que alguna vez tuvo que elegir entre arrodillarse o mantenerse de pie, y que eligió, como la doña, permanecer de pie, con elegancia, con dignidad, con la certeza absoluta de que el respeto no se mendiga, se gana o se impone, pero nunca, nunca se negocia. Y mientras existan personas dispuestas a defender su dignidad con palabras precisas y mirada firme, la leyenda de aquella noche seguirá creciendo, seguirá inspirando, seguirá recordándonos que somos más grandes que las pequeñeces de quienes intentan hacernos sentir menos, porque al final, como María Félix demostró esa noche inolvidable, las leyendas no nacen de la perfección. Nacen de los momentos en que elegimos no arrodillarnos, y esos momentos, cuando son vividos con verdad y coraje, nunca se olvidan, nunca mueren, se convierten en eternidad, y María Félix, la doña, es eterna, no solo por su belleza, no solo por su talento, sino por esa noche en que le recordó a todo un país lo que significa la dignidad, y México, agradecido, nunca lo olvidó.